Nos encontramos en la 43 edición de la Feria del Libro de Valencia con Medina Ortega, director de la Escuela Gaia, profesor de terapia manual y osteopatía, autor de diferentes trabajos de osteopatía, un gran investigador, y ha venido a presentarnos La enfermedad y su origen emocional, publicado por Natural Ediciones. Medina Ortega, bienvenido. Muchas gracias. ¿Lo somatizamos todo? Somatizamos todo lo que nuestro sistema de creencias y nuestra educación no está de acuerdo con lo que deseamos y con lo que defendemos colores. A partir de ahí, ese sistema de creencias va a hacer que nos adaptemos emocionalmente a lo que nos rodea, siempre con una alteración que va a venir de forma involuntaria, es decir, biológica, y en dependencia de la intensidad, pues va a tener un colorido X emocional que va a impactar a nivel ontogénico en las tres, metámeras básicas, que son las que componen el cuerpo en el desarrollo filogenético, que luego es la madurez del ser humano. El libro lo fundamenta, sus bases y fundamentos están en el Dr. Hammer. ¿Nos podrías presentar quién es el Dr. Hammer? El doctor Hammer era un investigador, un médico, un científico alemán que desarrolló algunos aparatos quirúrgicos como el bisturí Hammer y que tenía hasta 8 especialidades, aunque solo se podía ser legales 3, que había estudiado hasta 8 especialidades médicas, una persona bastante formada en medicina, que por un fracaso familiar, la muerte de un hijo, pues tuvo un cáncer testicular. Y cuando le operaron, estando en el oncológico, empezó a charlar con gente que tenía el mismo problema que él y se dio cuenta que detrás de cada cáncer, cada patología, había un componente de intensidad emocional que coincidía siempre en lo que es el mismo proceso histológico del tejido. Entonces, en las pérdidas de gente querida, pues había un proceso testicular. En los procesos donde había alguna alteración, por ejemplo, de sufrimiento o miedo a que le pasara algo a algún hijo, era el cáncer de pecho, de mama, con un conflicto de nido en las mujeres, y así progresivamente se fue dando cuenta que detrás de todo eso había algo y quiso comentárselo a sus colegas, y ahí es donde empezó su calvario, porque le empezaron a tachar de brujo, de todo lo que no querían, porque la medicina está institucionalizada de una forma, y él lo que estaba comentando es que el componente emocional era el que les estaba haciendo que, en dependencia de la intensidad, creara un conflicto y una alteración, ¿no? Pero esto ya se decía en la antigua Roma, la famosa máxima de mens sana in corpore sano. En definitiva, estamos dando vueltas. Está también en medicina y en cualquier, libro que estudie un poquito lo que es la patología, porque las fascias gástricas es la alteración en la cara donde se te quedan más o menos los labios con una determinada arruga X, que es la expresión que tiene la persona que tiene un proceso, por ejemplo, gástrico. Entonces estamos somatizando lo que nos afecta, es decir, yo no puedo digerir algo biológicamente, aunque no quiera. Si a mí me molesta y tengo que decir sibuana a lo que me están diciendo, no estoy de acuerdo, está claro que no voy a estar contento. Por lo tanto, no solo los neurotransmisores y los neuropéptidos que va a segregar como cotransmisores mi cerebro van a tener un estado de conciencia y una espiral de pensamiento que es la que me condiciona a mí como ser humano en lo que me rodea y lo que me molesta. Por lo tanto, estoy somatizándolo. ¿Todo puede ser curable? ¿O todo no podemos autocurar controlando nuestra mente, nuestra psique? Ahí es donde empezamos. No todo puede ser curable, porque lo primero y lo básico es que la persona te pida ayuda. Y para ayudar al ser humano, primero tiene que vivir su realidad. Y no la idea que tiene de su realidad, porque le gustaría vivir como él quiere, no como la realidad que viene. La vida siempre viene igual, tú no la puedes cambiar. Y ahí es donde nos molesta, porque somos un saco de deseos y siempre miramos fuera, no dentro. Y al mirar fuera siempre comparamos, y ahí es donde está nuestro mayor problema. Entonces, todo se podría curar cuando te piden ayuda y tú eres capaz de guiar poco a poco a esa persona para que mejore su estado de conciencia, tenga un despertar, y a partir de ahí tenga que quitarse poco a poco los miedos, empieza a barrer su casa, y cuando ya la tiene lo suficientemente limpia y ya se conoce, ya empieza a quitarse las prisas, a adquirir paciencia
y a tener una serenidad que le permite pues adaptarse al entorno de forma serena y desprendida y poder conectar, porque ya es consciente y a partir de ahí ya tiene el equilibrio, pero es media vida. Por lo tanto, se aprende de dentro a afuera, primero conociéndonos. Si no nos conocemos, nos vamos a enganchar a todo lo que nos hace reaccionar. Bueno, conócete tú y conocerás a los demás. Exacto, si no te conoces, ahí está. Entonces, la reacción de uno mismo hacia los demás es lo que a nosotros nos preocupa. El problema siempre del ser humano es que ve la viga en el ojo ajeno. Si a mí me preocupa una cosa o yo tengo un jefe que me está molestando porque me dice de una forma determinada las cosas o estoy mal, el problema no es el jefe, soy yo porque me está afectando a mí. Por lo tanto, si lo estoy somatizando, si yo no cambio y soy capaz de adaptarme, el problema siempre será el mismo. Por lo tanto, no evolucionaré y no cambiaré. Medina, hablemos del libro, que ya va por la 4ª edición, ¿eh? Bueno, va por la 6ª, pero por la 6ª, bueno, me habéis pasado aquí la 4ª, 6ª, mejor. Cualquier persona que nos pueda estar mirando en estos momentos puede acercarse al libro, puede entender el libro, o es un libro muy especializado. Se ha hecho para que tenga las palabras técnicas adecuadas para que más o menos pueda leerlo cualquiera, y se ha bajado lo suficientemente llano para que lo pueda leer todo el mundo y vea que hay un componente biológico que, aunque uno quiera, el patrón biológico siempre va a tener un carácter bifásico, que es la segunda ley que desarrolló Hammer, que es cualquier componente emocional me va a hacer que esté en un mecanismo de defensa igual que un animal, y a partir de ahí ese mecanismo de defensa solo va a tener una actuación del sistema nervioso vegetativo, ya no va a ser binaria, va a estar en una fase de defensa que se llama simpaticotónica. Si yo la mantengo mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que no voy a tener un proceso no solo de reparación ni de descanso de ese tejido, y a nivel histológico voy a empezar a degenerarlo, y el tiempo de instauración y la intensidad me va a crear un proceso cada vez más grave. Si es de poca intensidad le van a llamar X, si es de mucha intensidad le van a llamar cáncer. Simplemente lo que ha ocurrido es que la intensidad ha hecho que en la duración del tiempo se degenere más porque no ha habido una reparación vagal, y a partir de ahí, cuando se recupera, siempre es cuando dicen que hay la enfermedad, que es el proceso agudo de inflamación y dolor, claro, y es cuando empieza a actuar, pero siempre hay un carácter binario. Lo podemos evitar si empezamos a educar a la gente que tenemos un comportamiento biológico, que el comportamiento biológico es el que se somatiza y que nuestro sistema de creencias es lo que tenemos que coger con la mente e ir ayudándonos a quitarlo y a desaprender para aprender con claridad, porque si no vamos a defender siempre lo que nosotros creemos, y lo que nosotros creemos nunca es la realidad. Y eso es lo que nos enseña, es la enfermedad y su origen emocional. Es un poquito tratar de abarcar todas las posibilidades del ser humano en cuanto a lo que es mejorar el estado de conciencia y adquirir por lo menos una seguridad y confianza que normalmente si no, no se tiene, y a partir de ahí poder sacar sus dones y aprovecharlos en la ayuda en el entorno que tiene. Porque si no, siempre estamos haciendo lo mismo por los deseos, no porque estemos contentos y estamos ayudando en el entorno y mejorando nuestro entorno. O sea, querámonos más, seamos más felices con lo que tenemos, con nosotros mismos, y evitaremos muchas cosas. Digamos que no nos venza la pena y la lástima, que es un extremo, que es el cepillito de la iglesia de todos los días, y la importancia personal, que aunque son dos extremos se juntan cuando no deben de juntarse, y los extremos no son buenos, hay que buscar el equilibrio. Pero para buscar el equilibrio tenemos que haber pasado nosotros por la mayoría de las pruebas de la vida, que son las biológicas, y así no tendremos que coger ni defender a nadie, porque si hemos pasado por ellas tendremos la confianza de estar seguros en lo que hacemos y lo que no queremos, que es lo más importante. Pues quedémonos con ese mensaje. Medina Ortega, muchísimas gracias por presentarnos la enfermedad y su origen emocional, y mucho éxito con tus proyectos. Muy bien, a ustedes por haberme permitido el estar aquí, gracias. Muchas gracias.